Para mí es un gusto poder tener en el programa a el presidente de Interamerican Trend, analista político Antonio de la Cruz. Sobre todo porque sin ponernos de acuerdo, porque aunque ustedes no lo crean, pocas veces conversamos fuera de cámara. Sin ponernos de acuerdo, yo ayer decía en mi editorial, citando a Shakespeare y a Hamlet, votar o no votar. Es ahí el dilema. Y bueno, nuestro buen amigo Antonio de la Cruz hizo una publicación más o menos similar y decía, ¿votar o no votar? Esa es la cuestión. Antonio, bienvenido y gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar contigo. No, el placer para nosotros. Pero a esto le agregamos que luego de nuestro editorial y luego de tu publicación, el presidente Juan Guaidó, alrededor de las 7 de la noche de este miércoles, hizo un importante llamado a todas las fuerzas y líderes políticos del país para juntos diseñar una hoja de ruta, para presentarles un plan de trabajo, porque siempre dijimos, está bien, no participamos del fraude, pero entonces, ¿qué hacemos? Y nadie nos decía nada. Bueno, ahora parece que los líderes políticos venezolanos nos van a decir algo, pero me gustaría que entráramos en esa situación, porque, y discúlpame lo largo de la exposición, Alonso Moleiro, que como tú sabes es un gran analista político, Elizabeth Fuentes, que también es analista político y periodista, decían, es que si no nos dan una alternativa, la gente puede terminar sucumbiendo y votando por la desesperación de que no se vayan a quedar con la Asamblea. Entonces tenemos un cúmulo de cosas como para revisarlas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, fíjate. Esa gran reflexión tuya de tu editorial, votar o no votar, es realmente importante, porque ¿qué implica cada una de esas dos opciones? ¿No? Si tomamos una decisión de votar, ¿qué ocurre? Ocurre que todo lo que hemos avanzado hasta ahora en la construcción de capacidades y en la construcción de ese bloque de 60 países que reconocen hoy a la Asamblea Nacional y al presidente Juan Guaidó como el órgano legítimo de Venezuela, podamos perder ese esfuerzo, porque significa que ir a votar vamos a legitimar una elección que ya ese mundo, esos 60 países, dicen que son fraudulentas, que son ilícitas. Y por lo tanto, validarlas por parte de un sector de la oposición venezolana significa que ahí hay una situación que va a poner a pensar, no inmediatamente el 5 de enero, porque a lo mejor el 5 de enero todavía ese bloque se mantiene, sino más adelante, en marzo, abril, mayo, en la que no tengamos ese espacio como bloque unitario para poder seguir siendo la alternativa y la opción ante la dictadura de Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Votar significa básicamente hacernos un suicidio colectivo, o sea, en términos de todo lo que hemos alcanzado. O sea, lo que se logró en Londres con el oro y lo que se ha logrado aquí en Estados Unidos con Citgo se debe porque estos gobiernos democráticos reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú le quitas ese basamento legal, entonces cuando vayas, porque esto lo deciden jueces, esto no lo decide un gobierno, cuando tú vayas a un juez, y ahí va a ir el régimen de Maduro a volver a pedir el oro y a volver a pedir Citgo, cuando el juez pida qué gobierno reconoce estos países, va a costar porque no hay un asidero, participaron, entonces va a venir la narrativa de que están representados todos los partidos políticos, que están los ADECO y que están Voluntad Popular, porque precisamente por eso montaron ese mamotreto, quitándole las directivas a esos partidos para poder ellos esgrimir esa narrativa a nivel mundial. Entonces, no, en estas condiciones, en lo que estamos viendo, donde ya está condenada esa elección a fracasar, no se puede votar, así nos digan que los venezolanos van a salir a votar. Si los venezolanos salen a votar porque están presionados por el gobierno de Nicolás Maduro, hay que buscar el mensaje de que voten nulo, porque aquí lo que hay que mostrarle al mundo es que hay un gran rechazo al régimen de Maduro y que no tiene la legitimidad para seguir en Miraflores. Ahora bien, eso que acaba de decir es harto importante, porque mucho se habla de la presión que ejerce el régimen sobre los empleados públicos, sobre quienes todavía pueden ser beneficiarios de una u otra herramienta de control político, porque no son planes sociales, son herramientas de control político los que ejerce el régimen de Nicolás Maduro. Incluso, mucho más perverso aún, han estado haciendo censo
para cuando llegue la vacuna rusa, y ese censo no es otra cosa que otra herramienta de control político para llevar a la gente como borregos a las urnas. Pero eso es una harina que, si bien es de otro costal, habrá que analizar en su momento. Pero lo que acaba de decir con relación al tema de la comunidad internacional, en el discurso presentado por Juan Guaidó la noche de este miércoles, dentro de las razones que le esgrimía a la dirigencia política para llamarlos a trabajar juntos, decía, porque hay que consolidar el apoyo de la comunidad internacional. Es decir, se ve muy feo, y decía yo, qué pena con el vecino, que exista un presidente interino al cual estamos apegados a una constitución, gústele a unos o no les guste a otros, y que de pronto la comunidad internacional te respalde en no reconocer el fraude del 6 de diciembre, en no reconocer a Maduro como presidente, en no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, y entonces aparezca una voz que tiene su liderazgo absolutamente legítimo por tener su trabajo político hecho en el país, a hablar distinto a lo que habla Guaidó. ¿Tú crees que podamos lograr el concurso de todos para que de una vez por todas, más que buscar los puntos que los separan, consigan el punto que los une, que es la salida de la dictadura, o que nos une a todos? En un momento de crisis, Juan Carlos, en la que estamos y vemos, porque además, ¿cuál es la apuesta de ese régimen? De que piensan que con un triunfo de Joe Biden en el 3 de noviembre, van a poder jugar con Estados Unidos y buscar que las sanciones bajen. Entonces, en ese sentido también hay un discurso por parte de ellos pensando de que pueden mejorar esas condiciones y surfear la presión que le tiene hoy el gobierno del presidente Trump, que lo tiene contra la pared. Entonces, ¿qué ocurre? Ante lo que viene, yo estoy de acuerdo en que va a haber, está dándose y se da una unidad de propósito, porque si no, volver a regresar un ciclo es como se dice en inglés, back to square one. Regresamos de nuevo para construir fortalezas para poder enfrentar. Y recordemos lo que nos costó volver a unir y recoger fuerza para llegar al 2010, 2012, 2015. Nos tomó tiempo construirla y cada vez cuesta más porque los venezolanos nos sentimos más defraudados y buscamos opciones para salir. Entonces, si nosotros vemos un escenario como ese, lo que hay que terminar es de cerrar filas, concentrarse en lo que tenemos, buscar la manera con los 60 países, porque aquí lo importante son los 60 países y, por supuesto, la cohesión interna. Pero lo que ha llevado a Maduro, donde está hoy, no es tanto, porque cuando hemos hecho las protestas y hemos tenido los muertos que hemos tenido, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, este esfuerzo, ¿verdad? Es porque la comunidad internacional lo tiene y sobre todo Estados Unidos lo tiene contra la pared. Entonces, ese esfuerzo de los 60 países, tenemos más bien que seguir aumentando y llegar a 100 países si fuese el caso, porque es la manera de poder llevar a ese régimen a un punto de quiebre que acepte, porque sí va a haber elecciones y lo que tenemos es que posponerlas en el momento que sean libres, competitivas y democráticas. Claro que va a haber una elección y guardémonos esa necesidad de que el venezolano quiere votar. Bueno, posponla ahorita, porque ese argumento no puede ser válido en este momento porque no ha habido todavía un plan después del 6D. Ya vamos a hablar de quienes ya le han respondido al presidente Guaidó, pero quisiera dejarte antes de irme a la pausa, Antonio, esta pregunta. ¿Hasta qué punto el régimen siente cierta comodidad? Porque a pesar de que hay varios factores que se le enfrentan, esos factores no están unidos en un solo bloque. Es decir, si se recibe una respuesta positiva a este llamamiento, a este llamado al presidente Guaidó, probablemente comienza el régimen a no estar tan cómodo. Me gustaría tu lectura al regreso de esta pausa. Amigos, estamos conversando con el analista político Antonio de la Cruz. Pausa y enseguida estamos de regreso. Otros amigos, y ya vamos a continuar nuestra conversación con el invitado que tenemos en esta parte del programa. Pero si usted necesita hacer su envío a Venezuela, si usted quiere enviar una carga, usted quiere enviar simplemente una cajita, o usted quiere enviarles insumos a sus familiares en Venezuela, pues la solución la tiene en Aguacate Express. Entre otras cosas porque Aguacate Express tiene más de 20 años de experiencia en envíos
a Venezuela. Y acabamos de mudarnos, crecimos para atenderles mejor. Ya vamos a colocar en pantalla nuestra nueva dirección. Ahí viene, miren, empujadita por un camión. 6510 Northwest en la 84 Avenida, aquí en el 33166. Además, tenemos para ustedes la noticia que también estamos recibiendo sus envíos para Venezuela desde la costa este de los Estados Unidos, en la ciudad de New York, en New Jersey y en Filadelfia. ¿Cómo hacerlo? Entre a nuestro sitio en internet, aguacateexpress.com, ahí está toda la información, o llámenos por teléfono a los números que aparecen en su pantalla. Aguacate Express es seria, responsable y, lo más importante, puntual. Porque usted tampoco es que va a llegar a esas compañías piratas con su cajita, con su envío, y le sale un tipo y le dice, sí, déjamela por ahí que eso te llega rapidito. No, no es así, tiene que ser serio. Usted llega a Aguacate Express y entrega su mercancía que se va a enviar para Venezuela y le dan una herramienta tecnológica para que usted le haga un seguimiento y usted sepa cuándo salió de Miami, cuándo está aterrizando en Venezuela, cuándo pasó a la aduana y cuándo ya está al lugar del destino que usted determinó. Y en tiempos de crisis somos solidarios. Envíe 3 y solo paga 2 en Aguacate Express. Envíe más y pague menos con Aguacate Express. Gracias a los amigos de Aguacate Express. Bien, continuamos nuestra conversación con nuestro invitado en esta parte del programa, Antonio de la Cruz. Y yo le dejaba una pregunta en el aire, y es esa percepción que se puede tener. Ciertamente el régimen sabe que los grupos políticos de la Alternativa Democrática en Venezuela le adversan, pero se frotaba las manos cuando de pronto veía que el grupo que respalda a Juan Guaidó estaba de un lado de la acera, quizá 4 metros más allá el grupo de nuestra buena amiga María Corina Machado, y de pronto un poquito más al lado estaría Antonio Ledesma y Enrique Capriles diciendo ciertas cosas. Entonces el régimen dice, todos están en contra nuestra, pero están divididos y yo me froto las manos. Si logramos a través de esta convocatoria que ha hecho el presidente Guaidó unir a estos factores absolutamente importantes en la vida política del país, ¿comienza el régimen a tener problemas? Sí lo empieza a tener porque, primero, aclaremos que hay 27 partidos ya detrás de esta motivación, ¿verdad? Que firman, que no van a participar en la elección. Y quedan algunos partidos que no firmaron, pero que coinciden en esto, y ahora con la convocatoria del presidente Guaidó van a fortalecer esa unidad y van a salir con un mensaje propositivo para la población, y en ese sentido va a despertar otra vez el ánimo y puede despertar que empecemos a volver a ver una sociedad que empieza a salir a protestar de nuevo y a defender su democracia, y en ese sentido va a generar en el régimen de Maduro mucho nerviosismo, porque las condiciones que él hoy atraviesa son las más difíciles que ha tenido en todo su régimen de duración. ¿Por qué? Porque tiene un coronavirus que tiende a dispararse, tiene una escasez de gasolina que va a acrecentarse cada día más porque no logra importar con privados, y tiene la producción dentro del país en el suelo, tiene un problema de hiperinflación. Entonces va presentando cada vez más dificultades de ingresos de caja al país para poder comprar y movilizar sus bases. Tiene discusiones internas porque están bloqueando, no dejan inscribir a los tupamaros, tienen algunas circunstancias internas que tienen que manejar. Entonces no tiene las condiciones que había tenido hasta ahora en cualquier otro proceso electoral, Carlos. Ahora bien, ha habido respuestas. Te decía antes de irme a la pausa que quisiera que conversáramos sobre eso. Inmediatamente, casi, primero Justicia, en la voz de Juan Pablo Guanipa, con quien vamos a conversar después de esta conversación contigo. Hubo una respuesta por parte de Delsa Solórzano, hubo una respuesta por parte de Manuel Rosales, hubo una respuesta por parte también de nuestro buen amigo el doctor Antonio Ledesma, y Pablo Pérez. Es decir, han venido entre las últimas horas, todavía apenas han transcurrido 12 horas del llamado del presidente, y han sido los más que ya se han manifestado, y pues siguen esperando que otros dirigentes políticos lo hagan. Yo sé que en el programa que viene, en el de Kerly Ruiz, es donde están los adivinadores, los coaches espirituales, y tú no formas parte de ellos. Pero, ¿qué crees tú que va a suceder en las próximas horas? Está muy bueno porque realmente nosotros nos gusta saber el futuro a través de las cartas, y eso tiene mucha influencia en nuestro país, y seguro que esos asesores que tiene, ¿verdad?, van a decir
hacia dónde va. ¿Qué es lo que yo creo? Mira, lo que viene es una confluencia de fuerzas alrededor de eso después del 6D. Y en ese sentido va a generar mucha energía, mucha emocionalidad, porque el país quiere una oposición unida. Y una vez logrado, sobre la base de compartir el plan y enriquecerlo por todas las fuerzas, porque aquí también van a unirse los movimientos estudiantiles, las organizaciones no gubernamentales, entonces va a generar una fuerza que va a ser realmente importante para terminar de demostrar que Maduro no puede seguir en Miraflores. Ahora bien, hay dos factores que Guaidó marca en su discurso. Primero, reactivar la esperanza y la conexión con la gente. Palabras más, palabras menos. Dice que si nos unimos todos vamos a lograr reactivar la esperanza y la motivación en la gente. Y segundo, llamar la atención de la Fuerza Armada Nacional. ¿Tú crees que eso puede suceder? ¿Tú crees que la gente va a decir, ahora sí, se unieron, estoy con todo, estoy con Guaidó, con María Corina, con Enrique Capriles, con Manuel Rosales, con Andrés Velázquez, etcétera, etcétera? Pero además también crees que la Fuerza Armada puede decir, bueno, aquí hay una clase política que está esgrimiendo la Constitución. ¿Cómo lo lees? Cuando Guaidó plantea lo de encontrarse otra vez y generar esa esperanza en el pueblo de Venezuela, en la unión, es una de las causas que ha permitido buscar eso. Y eso va a generar mucha fuerza interna si se da sobre la base de conseguir que enfrentamos a un régimen que todos hemos calificado como organización criminal, que tenemos que hacerlo en bloque. Y lo segundo, sobre las Fuerzas Armadas, es que los familiares de las Fuerzas Armadas también padecen de las calamidades que vive el país. Entonces, en ese sentido, si hay unión en términos del pueblo, estamos también tocando esos familiares que están cerca de las Fuerzas Armadas, que pueden generar presión en términos de los altos mandos y medios dentro de las Fuerzas Armadas, que puedan generar conversaciones en las que permitan y digan, no podemos seguir en esto que estamos metidos, porque realmente el país cada vez está peor en cada día que pasa. Regresamos a lo que motivó nuestra conversación. Votar o no votar, es ahí el dilema. Pudiéramos llegar a la conclusión que no votar y unirnos es la salida. Exactamente. No votar es la esperanza de seguir construyendo el camino para democratizar y reinstitucionalizar el país, Carlos. Es la manera como podemos construir y salir de este régimen más temprano que tarde. Te envío un gran abrazo y mi agradecimiento porque has dispuesto de algún tiempo para conversar con la audiencia de nuestro programa. Gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Carlos, siempre. Amigos, el profesor Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trend, además analista político y que, como bien ustedes acaban de ver, habíamos coincidido antes de conocer este llamado hecho por el gobierno interino, habíamos coincidido en el tema de votar o no votar, pero si no votamos, ¿qué? Bueno, si no votamos, nos unimos. Si no votamos, diseñamos un plan estratégico. Después decantamos. Después los venezolanos tendremos el poder del voto. No me gusta Guaidó, no me gusta María Corina, no me gusta Leopoldo, no me gusta Antonio, no me gusta Diego, no me gusta Andrés, no me gusta Enrique, sí me gusta fulano, no me gusta sutano. Porque esa es la democracia. Pero hay un punto importante, y lo decía yo al abrir el programa, que nos une a todos, desalojar por completo a la dictadura en Venezuela. Pero vamos a hablar de cosas más gratas. Ay, Dios mío. Póngame el peñero ahí, muchachos. Yo me monté en ese peñero ayer con el ciudadano Leopoldo Castillo y arranqué para Los Roques. Ahí está, en ese peñero que ustedes ven ahí. Atracamos ahí en la ciudad de Doral, en la